en desgracia. A propósito de transporte, ya lo tengo virtualmente, ahí está, Sebastián Seriani de la PUCB, de la Escuela de Construcción y Transporte. ¿Cómo estáis, Seba? Hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, oye, un gusto como siempre de los miércoles sentarnos a conversar del transporte, de la vida de la ciudad, de la interrelación, de la interconexión, que no solamente es de Santiago para la gente que nos está viendo de la quinta región, que nos está escuchando en la UCB Radio, sino para todo un país largo y estrecho, ¿no es cierto?, que tiene que vincularse, que no puede interrumpirse por gestión de carga, digamos, de alimentos, de todo, de todas las necesidades más básicas inclusive. Te quiero llevar al aeropuerto, Seba, con algunas declaraciones que hizo también el animador Mario Kreuzberger, don Francisco, ¿no?, que nos da las condiciones en el aeropuerto para la gente con discapacidad. Y a partir de eso, digamos, se hizo todo un trabajo y parece que se ordenó la cosa. ¿Cuál es tu visión de todo eso? Bueno, agradecerte a ti, Jorge, por este espacio que hemos generado de encuentro, ¿cierto? Y como bien tú dices, poner temas que son relevantes a la hora de estudiar la ciudad, de estudiar el transporte y, por cierto, los desafíos que implica eso. Hoy día estamos con la nueva carrera de Ingeniería Civil Transporte y con el Magíster de Ingeniería Transporte, que tiene un enfoque de sustentabilidad y que justamente toca el tema que tú mencionas, esto de los vínculos. Mira qué interesante eso. Y dentro de esos vínculos, que es cómo la gente cómo la gente interacciona, cómo la gente se vincula con la ciudad, es por lo que pasa también, por ejemplo, en el aeropuerto, esta gran infraestructura que al final, claro, conectan grandes puntos, pero desconectan localmente. Entonces, claro, son infraestructuras necesarias, yo no digo que no lo sean. Claro. De hecho, tienen una relevancia geopolítica, una estrategia desde el punto de vista de los servicios, de la carga, por cierto, la carga que también se traslada a través de tema aéreo, y obviamente con una fuerza más importante a nivel de pasajeros, y hoy día tiene un terminal nuevo, recientemente, hace poquito inaugurado, ¿cierto? El terminal número 2, que pasó a ser el terminal internacional. Pero claro, ¿cómo nos adaptamos localmente a las necesidades locales? Y ahí viene el tema de la movilidad reducida, las personas con discapacidad, y cómo podemos generar espacios que no solamente conecten grandes lugares, sino que también conecten lugares más locales, a una escala mucho más de barrio, una escala mucho más de la esquina. Ahora, perdóname, Seba, estos son desafíos de las empresas, de las organizaciones, de los trabajos, pero también hay una responsabilidad social del Estado, ¿no es cierto?, que obviamente tiene que fiscalizar, que tiene que promover, que tiene que auspiciar, sustentar, ¿no es cierto?, todo lo que estamos hablando, ¿no? Absolutamente, mira, ahí hay un tema súper importante. Nosotros en la escuela acá, en estas nuevas carreras, ¿cierto?, que hemos empezado, y especialmente en el magíster que mencionaba, el de Ingeniería de Transporte, tiene un enfoque en la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, naturalmente aparece el tema económico, por cierto, aparece el tema social y aparece el tema ambiental y gobernanza. Y en ese sentido, hay cosas que tenemos que tomarlas como normativa. Una normativa hoy día es la accesibilidad universal. Entonces, el Estado tiene que exigir que tanto las concesionarias de estas grandes infraestructuras cumplan la normativa, y no solamente cumplan el mínimo como estándar, que no nos transformemos en ese estándar, mira, sí, la rampa cumple la pendiente, o mira, el ancho de la vereda cumple el mínimo, sino que busquemos también ese confort, esa calidez de experiencia de viaje, que muchas veces no lo dice explícitamente la norma, porque la norma es muy técnica, pero el punto es que nos olvidamos de las necesidades locales, de lo que las personas necesitan. Y muchas veces la normativa no se adapta, porque claro, la normativa es general para todo el país. Entonces, ¿cómo adaptamos que la normativa vaya asociado a alguna lógica, a alguna función que cumplan estas grandes infraestructuras que son grandes terminales? Entonces ahí me pasa una cosa que yo creo que tiene que ver con la normativa, pero un segundo punto tiene que ver con cómo nosotros nos ponemos de acuerdo con esta infraestructura, que las podemos entender como un derecho a la movilidad. Y aquí un tema súper de gobernanza que tiene que ver naturalmente con esa mirada de ciudad que queremos. O sea, si yo, más allá de la normativa, entiendo que hoy día hay un derecho a la movilidad, un derecho a la
a la oportunidad de moverme, a que el espacio esté disponible y que no sea una restricción para mi movimiento, y movimiento no solamente desplazamiento, o sea, me refiero a movimiento como la forma de interacción, por ejemplo, que tú decías, la vinculación con la ciudad. Yo creo que eso lo tenemos que poner de acuerdo, y si es así, naturalmente, nosotros tenemos que avanzar para ese lado y tomarlo como una condición básica. O sea, es como decir, hoy día no se nos ocurre no tener una vereda frente a un proyecto residencial, por ejemplo. Sí. Entonces, Bueno, o no sé, o no se me ocurre no tener una ciclovía si se va a construir una nueva vialidad. Es como que son mínimos que los podemos poner de acuerdo, y si es así, bueno, entonces oye, tenemos que y hacerlo esos mínimos, sí, Seba, esos mínimos hacerlos bien, porque somos tan a los chilenos, ¿no es cierto? Yo no sé si hay contacto, digamos, con gente, con urbanistas, con gente de, ¿no es cierto?, de ingeniería de transporte, cuando se hacen este tipo de construcciones, porque, a ver, los desniveles están mal hechos, todos sabemos, ¿no es cierto?, que una silla de ruedas, ¿no es cierto?, lo complicado que, sin embargo, no empalma con abajo, ¿no es cierto?, la inclinación, bueno, hay estándares técnicos que me imagino que ustedes manejan a la perfección, digamos. ¿Por qué no se consulta? ¿Por qué no se verifica antes? Siempre hay un problema y el discapacitado, la persona que tiene problemas de traslado, digamos, de movilidad, queda más picado todavía, ¿no es cierto? Queda más desconcertado porque se intenta ayudar, pero en el fondo no se ayuda a nada. Entonces se hace todo mal, siempre mal, no siempre, quiero decir, ¿no? Para no exagerar, digamos, pero uno lo ve diariamente, ¿no? Cuando en las veredas, ¿no es cierto?, hay unas distancias enormes, ¿cómo vas a hacer bajar, digamos, con toda esa incomodidad a la persona? ¿Te das cuenta? Bueno, un punto para ir resolviendo eso es una crítica a esa ingeniería de transporte que por mucho tiempo se preocupó de la modelación, que se basaba principalmente en el costo y en el menor tiempo. O sea, claro, si yo tenía una infraestructura que al final generaba menos costo, menos tiempo, de alguna manera era rentable y por tanto se tenía que hacer, y obviamente se despreocupaban de este otro elemento. Un buen colega me comentaba la otra vez, me decía, por ejemplo, el análisis del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué es el costo al final? Entonces, miramos el tiempo como que siempre lo estamos considerando como una pérdida de tiempo cuando estamos trasladándonos o cuando nos demoramos más de lo necesario. Pero hoy en día el tiempo también se puede utilizar de otra forma. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos estos espacios, muchas veces pasa ahí que olvidamos de estos otros análisis. Nos enfocamos solamente en una mirada crítica de la ingeniería de transporte y desconocemos el territorio, desconocemos la planificación urbana. Y no nos metemos a la línea de urbanismo porque nos quedamos solamente en el análisis de flujos, conflictos viales, sí, y un par de cosas más que tienen que ver principalmente con tiempo, costo, demanda. Costo, por eso el tema económico es transversal, obviamente en esta materia también. Es transversal. Exacto, y por eso que estamos cambiando desde la academia con una crítica en ese sentido y proponiendo estas nuevas carreras como civil transporte y con este magíster de ingeniería de transporte que busca esa interdisciplina, esa mirada más abierta, ¿cierto?, hacia otras disciplinas. Nos paramos en ingeniería de transporte, naturalmente, pero tenemos que estudiar el espacio que ocupa una persona. No porque lo diga la normativa, de alguna manera significa que es un estándar absoluto. Cómo la gente se comporta en espacios como terminales donde van personas con maletas, por ejemplo, van familias, ¿cierto?, van con otras condiciones que van de alguna manera mostrando una necesidad específica. Entonces, muchas veces pasa que diseñamos los espacios desde una mirada global, sin esa mirada local. Y por cierto, naturalmente nos falta fiscalización. O sea, muchas veces la pendiente, lo ancho, estos espacios, si bien cumplen la normativa, no están adaptados a la localidad, no están adaptados al lugar, no están adaptados a la aglomeración de estos espacios. Y además pasa que no hay una fiscalización que se haga responsable. Yo como ingeniero o ingeniera no tengo esa responsabilidad directa muchas veces. ¿Y qué es lo que hacemos? Responsabilizamos al municipio o a un tercero. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un compromiso mucho más fuerte de fiscalización de estos espacios, pero desde una mirada de la persona que tiene esa necesidad. Porque yo puedo estar caminando sin necesidad de moverme en silla de rueda o con algún bastón y puedo no identificar problemas que de alguna manera sí aparecerían si estoy con esa otra situación. Entonces, no hay que mirar... Mira, acá hay una cuestión muy interesante, que el tema de la discapacidad no es un tema físico, no es un tema biológico. Hoy día lo estamos llevando a un tema social, si te fijas. O sea,
no es que yo tenga de repente alguna falta de extremidades o tenga alguna deficiencia del aprendizaje o de la vista o tenga baja visión, etcétera. Eso puede ser que lo tenga, ¿ya? Pero ya hay muchas personas, que es un grupo de la discapacidad, que son las personas con movilidad reducida. Puede ser una persona en un coche, puede ser una persona con un bastón, puede ser personas que van con un carrito, que ese grupo hoy día no es que tenga alguna discapacidad física en sí misma, por decirlo así, sino que es el entorno el que le produce la discapacidad. Claro. Y ese entorno está dado por una serie de barreras que hace que al final la gente no se mueva. Oye, y use el auto, y ese entorno, perdón, Seba, y ese entorno le recuerda, le enrostra todos los días, ¿no es cierto?, su discapacidad, porque eso es un hecho. Sí, ahora, ojo, es que hay varios organismos también que entran, digamos, en pugna, digamos, a no desencadenar una solución efectiva. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el discapacitado visual. El que está en la calle, ¿no es cierto? Siempre en la calle, en la vereda, siempre hay obstáculos. Ellos tienen mucho problema, ¿no es cierto?, de movilidad, y hay algunos topes, algunas calzadas, ¿no es cierto?, algunos pavimentos que están levantados por la acción de los árboles, como tú quieras. Entonces tú vas a preguntar, la municipalidad no se hace cargo. Ministerio de Pública tampoco en las calles. Ministerio de Vivienda y Urbanismo tampoco. Entonces todos se pelotean, nadie toma la decisión final de arreglar, subsanar y de dar una respuesta inmediata o inmediata, digamos, a la gente que realmente lo necesita. Es un tema pendiente, indudable. Exacto, y ahí tiene que ver con cómo quién mira la ciudad desde una mirada integral. Y por eso que necesitamos estos profesionales que miren un poco más allá de la ingeniería de transporte. Ahora bien, también la vía es más complicada de lo que aparece, por decirlo de alguna forma, y hay muchos actores involucrados. Como bien tú dices, por ejemplo, en un terminal aéreo, por ejemplo, si bien, ojo con esto, es una infraestructura pública, hoy día está siendo concesionada por un privado. Entonces, también tenemos que entender ese rol público que cumple esta infraestructura. Y por cierto, tienen que definirse desde esa mirada también. O sea, como un tema de derecho de movilidad, por ejemplo, que lo mencionaba antes. Sí. Pero ¿quién es el que se hace cargo de alguna manera? Entonces le tiramos toda la responsabilidad muchas veces al concesionario, cuando es también el Ministerio de Obras Públicas, que también tiene un rol importante ahí, porque es una infraestructura pública. Entonces, también, por cierto, cuando nos pasamos de la vialidad interurbana o de estas grandes infraestructuras, nos pasamos a las vías urbanas. Y ahí es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien tiene un rol importante, por ejemplo. ¿Para qué decir los municipios que están involucrados territorialmente? Entonces, y hay muchos actores, está el Ministerio de Transporte que, ojo, fiscaliza, regula, ¿cierto? Pero no tienen la posibilidad de inversión directa, por ejemplo. Entonces, hay muchos actores involucrados y muchas veces desconocemos quién es al final el que tiene que estar de alguna manera controlando, fiscalizando, gestionando estos espacios para una mejor movilidad. Entonces, yo creo que es un muy buen punto el que tú dices, que hay una necesidad de gobernanza de alguna forma. Por eso que está este gobernador o alcalde mayor, que es necesario que tenga más atribuciones de transporte, para que de alguna manera recaiga en esa persona la mirada completa. Y atribuciones locales, regionales, ¿no es cierto? Porque si viene todo el nivel central, tú sabes, la burocracia se demora el triple, el cuádruple. Exacto, que tenga presupuesto propio, que tenga atribuciones para intervenir en los sistemas de transporte, por ejemplo. A nivel regional, acuérdense que está la Dirección de Transporte Público Regional. A nivel de Santiago está la Transporte Público Metropolitana. Entonces, hay entidades, pero que todavía dependen muy fuertemente del Ministerio de Transporte y no tienen esos vínculos regionales todavía. Debieran haber mucho más empoderamiento desde las regiones para poder hacerse cargo de estas problemáticas. O sea, aquí en Valparaíso, ¿para qué decir la intermodalidad? Cuando tú ves, por ejemplo, que cada sistema funciona por sí solo. O sea, como hoy día, si lo llevamos al caso, por ejemplo, del aeropuerto en Santiago, ¿cómo se conecta, por ejemplo, un bus, por ejemplo, para ir desde el aeropuerto de Santiago a Valparaíso? Imagínate que para hacer eso tiene que ir primero al terminal de Santiago y después tiene que ir a Valparaíso. O sea, todavía no tenemos ni siquiera esa interconexión modal para poder viajar en avión, por ejemplo, tomarse un bus y ir directamente a Valparaíso. Sino que tenemos que ir después a Santiago y de Santiago ir con el terminal a Valparaíso. O sea, tampoco estamos conectados realmente desde el punto de vista de la integración modal. Entonces, y eso se da principalmente por el acercamiento hacia las gobernaciones, hasta las regiones. Y si no tenemos ese acercamiento, ese empoderamiento regional, naturalmente esa visión de necesidad local no aparece, porque desde una unidad central es muy difícil estar mirando estas necesidades locales.
Oye, ¿qué pasa con los aeropuertos? ¿Ah? Aquí perdimos Torquemada, que era un vínculo necesario. Yo no sé con qué frecuencia se usaba o no se usaba, pero llegar a Santiago, tú lo señalabas, ¿no es cierto? Es un terrible cacho, digámoslo. ¿Ah? Llegamos a Santiago, ya estamos metidos en el taco, después tenemos que hacer la circunvalación, digamos, para irnos a Pudahuel, al terminal aéreo. Tú pierdes una cantidad de tiempo. ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Cuándo se va a agilizar, digamos, esos trámites? A lo mejor no con grandes aeropuertos o terminales aéreos, digamos, pero con ciertas facilidades para los usuarios que cada vez son más los que utilizan este transporte. Sí. Y ahí, por ejemplo, lo que tú me decías, o sea, por ejemplo, esta idea, entre comillas, de pérdida de tiempo, al final, ¿qué es lo que pasa? Yo elijo, por ejemplo, si voy a trasladarme a Santiago, por ejemplo, puedo elegir el bus, puedo elegir el auto, pero al final busco el que me permita que ese tiempo sea lo más placentero posible para que deje de ser una pérdida de tiempo, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy en el bus, voy más cómodo, ¿cierto? Tal vez si elijo un asiento un poquito más grande, o de repente si voy a cierta hora, tal vez no tan aglomerado. Si por cierto elijo el auto, voy con mi música, voy con mi confort, ¿cierto? Voy con más seguridad tal vez, etc. Entonces, voy buscando, por eso que de alguna manera, si yo genero, entre comillas, que ese tiempo sea mejor utilizado desde el punto de vista de la percepción de la experiencia de viaje, puedo hacer que ese tiempo se vea reducido. Es como, por ejemplo, cuando tú estás, te ha pasado de repente que estás, me contaba este colega también que yo decía antes, estás en el ascensor, ¿cierto? Y te encuentras con tu jefe. Ese tiempo que pasa pareciera que es muy lento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer que esos espacios o entornos hagan que esos tiempos se sientan que pasan más rápido? Entonces, cambiando cuando tú estás pasando bien en un momento, claro, pero cuando tú lo estás pasando bien, tus tiempos lo sientes que pasan muy rápido. Si estás cómodo, si estás mirando el mar, si estás seguro, no estás así, se siente largo. Tú puedes estar en un taco gigante, pero estás entretenido dentro de tu vehículo. Puede ser que incluso sea agradable, puedes estar conversando con alguien, una reunión. Por algo, la gente que está en el auto escucha la UCB Radio porque nos está escuchando, se está imaginando que estamos conversando contigo, ¿no es cierto? Porque estamos saliendo en las redes virtuales también, entonces nos pueden sintonizar ahí los acompañantes, porque quien está manejando tiene que ir atento ahí al volante. Oye, ¿y cuántas veces dormimos? ¿Qué nos gustaría tener un transporte público cómodo, ¿no es cierto? A veces estamos muertos de frío adentro de la micro, ¿no es cierto? ¿Para qué decir? Los colectivos soplados van para allá, no respetan nada, frenan brusco, ¿no es cierto? Todos se quedan, es que nos hace falta cambiar la mentalidad. Sí, por ejemplo, ahora por ejemplo, Jorge, para poner un caso, por ejemplo, se están dando estos sistemas de buses interurbanos que son eléctricos, por ejemplo. Entonces, claro, imagínate la oportunidad que tenemos de hacer que el viaje que es bien largo, ¿cierto? Tal vez desde el punto de vista del tiempo, ¿cierto? Este tiempo que creemos que lo estamos perdiendo, pero tú te puedes ir durmiendo, por ejemplo, para llegar al aeropuerto, ¿cierto? Te vas durmiendo en este bus que es eléctrico, que es cómodo tal vez, que es silencioso, por cierto, y que te entrega un mejor confort. Te puedes demorar incluso lo mismo que otro bus convencional, pero haces que esa experiencia sea, de alguna manera, mucho más agradable y creas que tu tiempo al final es mucho menor del que realmente fue. Lo hace mucho más cómodo. Entonces, ¿cómo hacemos de verdad esta intermodalidad pensando en los beneficios que tiene esto de la concepción del tiempo, en esto de la accesibilidad, que es un poco lo que decía? O sea, no tiene sentido caminar no sé cuántos pasos para poder llegar a un ascensor, después bajar, que la rampa, o sea, si lo hacemos tan desagradable, la persona incluso cree que el tiempo es mucho más de lo que realmente demoró. Entonces, además lo hace muy complejo. Entonces, ¿cómo mejoramos de alguna manera los espacios? Tiene que ver no solo con la normativa, sino que también como hacer ciudad. ¿Te fijas que es un concepto distinto? Tiene que ver con lo que tú decías al principio, con las vinculaciones que se generan en estos espacios, con la vinculación en la ciudad. Por eso que en definitiva no me puedo saltar la ciudad, por decirlo así, porque es parte del enriquecimiento que tiene el acercarme a ella. Y escuchar a la ciudad, ¿no es cierto? Para que a partir de lo que... Absolutamente. Claro, de lo que ellos reportan, ¿no es cierto?, ir generando políticas públicas, viales.
Oye, Seba, nos Exacto. pilló la hora, siempre tan entretenido. Además que cuando conversamos como que arreglamos el mundo, ¿ah? Como que la ciudad queda redondita, con transporte ágil, rápido, expedito, qué sé yo, pero nos enfrentamos a la realidad y ese es otro cuento que tratamos por lo menos de conversarlo, analizarlo, y ustedes desde el punto de vista profesional, académico, ahí en la PUCB, con la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, por lo menos le dan énfasis y estas nuevas generaciones están trabajando para eso, para superar, ¿no? Exacto, porque los desafíos van a ser desde esa mirada. O sea, yo creo que cada vez estamos viendo, ya pasamos un poquito el concepto del transporte más duro, como esa mirada de la infraestructura que conectaba globalmente los puntos. Hoy día estamos pasando a un concepto de movilidad. Y cuando ya nos metemos en movilidad, ya es otro los ambientes. Naturalmente te metes en la ciudad, te metes en otras disciplinas. Tienes que entender esto de forma global, participación ciudadana, temas ambientales, sociales, Uf, económicos, por cierto. No se mira solamente desde un lado, ¿no? Entonces, por eso que de alguna manera estamos haciendo estos cambios dentro de la escuela con estas nuevas carreras de civil transporte y con el magíster de ingeniería transporte que incorpora este enfoque de sustentabilidad que es súper necesario para estos desafíos. Así ok. que muchas gracias, Jorge, por el espacio O y sea, por el tiempo en esta conversación. te quedaste congelado con un delay de 1,5 kilómetros más o menos, pero bueno, terminamos. Te agradezco este contacto. Nos encontramos la próxima semana para seguir arreglando la vialidad y la construcción. Chao, amigo. Ahí está. Terminamos, sí, no hay problema, no te preocupes. Chao, chao. Se quedó pegado. Listo, Sebastián, gracias por haber estado con nosotros. Sebastián Seriani. Oye, tenemos que hacer la pausa inmediatamente. Mira que Daniela, usted sabe.